Estamos nuevamente en el ciclo de conferencias. Esta vez nos visita nuevamente la licenciada Inés Sotelo, es miembro de la EOL y la AMP, directora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, directora de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de IDAES de la Universidad de San Martín, directora de la carrera de especialización en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica en la Universidad de Buenos Aires y es docente de grado e investigadora en la UBA. Muy bienvenida entonces. Bueno, les presento la conferencia que va a dar hoy. Se titula, no tengo el... Yo leí allí sobre la urgencia y las consecuencias después, ¿no? A largo plazo. Sí, algo de las marcas, ¿no? Efectos terapéuticos a largo plazo. Y está bueno porque... Bien. Bueno, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Adriana, como siempre, a cada uno de ustedes. Me parece que Causa Clínica va marcando todo un camino de transmisión y bueno, y pone en causa además el deseo del analista y el deseo de transmisión, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que son ya muchos años. Te vamos a invitar a la fiesta de 10 años. Está muy bien, tengo mi calendario ahí que me los recuerda todo el tiempo, así que está muy bien. Y en realidad, bueno, para darle alguna vuelta al tema de la urgencia, que es un tema que, bueno, si bien vengo trabajando, investigando, quienes han cursado la materia o han tenido acceso al modo en que fui, qué sé yo, pensando con otros colegas y tantos años de investigación sobre el tema de la urgencia, bueno, y a los que no, les digo algunas cuestiones de cómo entiendo la urgencia. En realidad, la urgencia la pienso más bien desde la perspectiva del psicoanálisis y leyendo esto en Freud y en Lacan, como el momento de quiebre, de ruptura, podríamos decir de encuentro con lo real. Freud decía el quiebre de la homeostasis con que la vida transcurría, esto que deja al sujeto en el sinsentido, no en ese instante de perplejidad en la psicosis o de la angustia, pero ese punto es como el instante lógico del instante de ver, ese instante de perplejidad, de quiebre, de ruptura, y que la lectura y el trabajo me ha llevado a pensar cómo en realidad toda consulta tiene un punto de urgencia. Y en realidad, si bien cuando empiezo a pensar este tema fue un poco más bien en forma casual, el tema vino a mí porque era instructora de residentes de la residencia que recién se armaba en el Hospital Piñero, y había que pensar, los psicólogos que ocupaban esa residencia tenían que hacer una guardia de 24 horas. Por supuesto que los psicólogos egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, año 90, había entrado el psicoanálisis, había vuelto el psicoanálisis con todo a la universidad. Por supuesto que los psicólogos dijeron nosotros no tenemos nada que hacer en la guardia y entonces no hacemos guardia. Y los psiquiatras, que por supuesto tienen muy claro el tema, dijeron por supuesto, no se queden, la guardia es nuestra. Bueno, esto que te lo cuento así graciosamente, todo en medio de peleas, gritos, discusiones, somos analistas, ¿no? Todo el tema del ser y cuál es el lugar del analista y demás. La cuestión es que el amo finalmente decide, como decide todas estas cosas, y dice ustedes están contratados para una guardia de 24 horas, se quedan. Y teniendo que ocupar ese lugar y quedándose a dormir en el hospital, al lado de los médicos, compartiendo, vieron que siempre las habitaciones esas, bueno, son horribles, si no las vieron son horribles, sí, los baños no funcionan, es todo muy, muy feo. Hubo que empezar a pensar cuál era el lugar del analista, no ya del psicólogo o no ya del psiquiatra, que los psiquiatras tienen bastante más idea, creen que tienen bastante más idea de lo que tienen que hacer. Hubo que empezar a pensar el lugar. Entonces, un poco esta fue la razón por la cual el tema empezó a
a convocarme para empezar a pensar el psicoanálisis desde ahí. Había una experiencia previa en el Lanús, donde estaba Ricardo Celdes, pero Eric Lorán condujo un grupo de investigación que trabajaron durante un año, sacaron un pequeño librito que nunca se reeditó y que era la primera publicación donde los psicoanalistas trabajaban en relación al tema de la urgencia. Entonces, bueno, ahí sí estaba, bueno, Ricardo Celdes, por supuesto, y otros analistas que también allí escriben, pero es un trabajo como breve, pero fue el punto de partida para empezar a pensar, a leer y a trabajar. Bueno, después me fue llevando en la universidad, en el momento que me proponen, ¿por qué no armar una práctica profesional? Que estaban naciendo también en la facultad, porque acá hay gente muy joven y creen que hay cosas que están desde siempre, pero no, ni los psicoanalistas estamos desde siempre. Y ahí si les interesa, en mi libro Datus, que es mi tesis de doctorado, transformada en un libro más simpático que una tesis, que es un plomo, pero la parte me parece como más original, si se quiere, de ese libro, es toda la parte que tuve que investigar verdaderamente y buscar, porque no la encontré en ningún lado ya armada, que es toda la historia del psicoanálisis en el siglo, en la República Argentina, y particularmente de las guardias. Cómo se crearon, ustedes se van a sorprender qué pocos años pasaron, ¿no? Y lo mismo las residencias, les estoy diciendo en el año 90, si bien había algunas experiencias en la residencia, no voy a entrar en eso, pero ahí lo pueden encontrar, las residencias en el gobierno de la ciudad aparecen, con excepciones, porque el niño ya estaba en el Borde y Moyano, que eran nacionales, aparecen recién en la década del 90, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces, fíjense cómo pensarse en las guardias, los concursos de guardia fueron a fines del 83. Entonces, fíjense que para los psicólogos, esto que hoy, por suerte, se ha instalado fuertemente, que es el lugar en las guardias, en el año 90 había pocas experiencias y pocos lugares concursados. Bueno, esa historia la van a encontrar ahí, así que se las dejo, no me voy a meter en eso, pero pensar los analistas, porque cuando decimos psicólogos en las guardias, estamos diciendo en gran parte egresados de la Universidad de Buenos Aires, en gran parte con alguna relación con el psicoanálisis, porque si pasaste por la UBA, alguna relación, ¿no? Aunque sea enojo, tenés con el psicoanálisis, no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, bueno, esto va dejando su marca, ¿no? Es cuando le cuento a Miquel Bassols, que me hizo los dos prólogos, me regaló verdaderamente dos trabajos preciosos, tanto para Datos como para este libro, el prólogo. Claro, él siempre me dice lo mismo, es una experiencia para nosotros increíble que ustedes estén en todos lados, no sean verdaderamente la peste que anunció Freud cuando entró en Estados Unidos, que no se sabe si es verdad o no, pero parece que Puchicho no saben que vengo a traer la peste. Y algo de esto, ¿no? Porque, bueno, poco a poco algo fue ocurriendo y, bueno, los cargos se concursan, ¿no? Qué sé yo, sacar a los... Con lucha, no es que nos regalan nada. No, digo, y con presencia. Por eso digo, me parece que esto de estar, ocupar, trabajar, no, por supuesto que no. No nos vienen a buscar. No, ni nos vienen a buscar, y por supuesto que la presencia del analista en el hospital y en las instituciones no psicoanalíticas, o también psicoanalíticas, porque también ahí aparece, ¿no? Lo que conmueve, lo que hace síntoma, lo que interpela, ¿no? Porque finalmente lo que uno hace en las guardias o en las urgencias es interpelar el saber, porque uno con lo que se encuentra es justamente con ese vacío de saber que el psicoanalista en todo caso tendrá algunas herramientas para alojar, ¿no? El sinsentido, el quiebre, la ruptura, que el paciente no quiera su bien, ¿no? Que es el gran tema de los médicos, ¿no? Con lo cual en la interconsulta
en general se produce cuando te llaman porque el paciente no quiere su bien, no quiere operarse, no quiere tomar la medicación, no quiere amputarse, no quiere hacer el tratamiento de quimio, y entonces ahí, cuando la cosa excede al amo, bueno, ahí entonces, ¿no?, te llaman, entendiendo que digamos, ese punto de vacío, de no respuesta, que es el discurso de la ciencia, bueno, frente al goce, al deseo, a otras coordenadas que no son de ese discurso, ¿no? Ustedes están trabajando todo este año la cuestión de los efectos terapéuticos. Entonces, ubicado un poco el tema de la urgencia como momento de quiebre, de ruptura, de encuentro con lo real, ¿no? Hay algo de ese encuentro. Si tienen los tiempos lógicos de Lacan, a mí me ayudan a pensar el tema de la urgencia como el instante de ver, ese momento de quiebre, de ruptura, pero no de ver, el observar tampoco es el analista el que ve, ¿no? Porque en los tiempos lógicos el sujeto del ver, del tiempo de comprender y el momento de concluir es el paciente, es el sujeto. Entonces, a mí me gusta pensar cómo en esos tiempos lógicos uno podría pensarlos en la urgencia misma. Hay un instante de perplejidad, de ruptura, de angustia, de quiebre. El sujeto no cuenta con los recursos que tenía, ¿no? Y con esos recursos más o menos con el semblante, con esa articulación entre imaginario y simbólico con el cual uno va por la vida, ¿no? Y más o menos se las arregla. Yo puedo estar angustiada, pero bueno, algún tema, pero más o menos, ¿no?, hago un arreglo y puedo presentarme más o menos dignamente ante los otros. El momento de urgencia, ¿no?, que conduce al llamado es un momento justamente de quiebre, de ruptura, y en el cual los recursos no alcanzan. Por eso Lacan, y lo retoma Miller en Los signos del goce, dice: para que el grito se transforme en llamado, hace falta el acuse de recibo del otro. No hace falta que un otro acuse recibo. Entonces, claro, exactamente ese punto en el cual el lugar no te lo regalan, hay que estar allí, no dispuesto a alojar el llamado. Entonces, estar allí presente en ese momento, ya podemos entender, a mí me tienta siempre pensarlo con el grafo y siempre me pongo ahí a dibujarlo, porque en esa direccionalidad al otro, ¿no?, en esa direccionalidad al otro, ya es una direccionalidad que tiene toda una lógica, ¿no? A ver, ya me entiendo el grafo. En el grafo del deseo, que es ese matema, en esa época de la enseñanza de Lacan, que está en la lectura del seminario 5 y seminario 6, que es la época en que Lacan hace todo el esfuerzo para pasar del mito a la estructura, para ir más allá del Edipo, ¿no? Y entonces transforma todo en significante. Hay un esfuerzo enorme de Lacan de transformar qué es el falo un significante, qué es el padre un significante, qué es la madre un significante. El grafo, bueno, yo se lo debo a Waldo Humérez, con el que trabajé en un cártel varios años, y él como me enseñó a usarlo como herramienta. El grafo, Lacan va a armar en el circuito de la pulsión, ¿no?, en ese circuito dinámico. El grafo, si bien se dibuja, habla de movimiento, ¿no?, de un movimiento, y en el cual podríamos, con distintos puntos, y hay un punto en el cual partimos del sujeto en su división, ¿no?, el sujeto que podríamos pensarlo y en todo caso llevarlo a alguna conversación, ese sujeto que justamente lo homeostático ya no funciona, ¿no? Eso de estar cómodamente representado entre significantes no funciona. Entonces, en eso se dirige a un otro. Acá va a ubicar la mayúscula, ¿no? Se dirige a un otro con mayúscula,
Y cuando dice en Donk, en el capítulo 15, que es uno de los cursos que dicta Miller, hay un capítulo que se los recomiendo, que además aparece ahí en el medio del libro, ¿no? Como de las clases, que es una conferencia que él dicta, que se llama a los italianos ¿Cómo se inician los análisis? Entonces va siguiendo, ¿no? Algunos ya la han leído, los que no se las recomiendo, porque ¿cómo se inician? Uno puede decir ¿cómo se inician los análisis? Los análisis se inician porque si acá estamos pensando en la urgencia, entonces ya los desprendí de la guardia. O sea, la guardia puede ser uno de los lugares que aloje la urgencia. Pero ustedes, o sea, la idea, ¿no? en este rato es poder pensar si la intervención en ese momento de urgencia, de ruptura, tiene consecuencias a largo plazo. O no. O porque a veces, y eso lo dice Eric Lorán y me gusta mucho como lo dice, él dice, nuestra intervención debe apuntar de modo tal al sujeto que sea una intervención inolvidable, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿no? ¿Cómo hacer una intervención inolvidable? Claro, lo inolvidable no tiene que ser uno. Uno probablemente, sobre todo en una guardia, vaya a ser olvidado, pero muchas veces lo que queda es esa marca, ¿no? Esa primera marca de la intervención que está dirigida a algo que toca lo propio de ese sujeto, ¿no? Entonces, si uno entiende que ese momento de quiebre, de ruptura, en el cual el sujeto se dirige a un otro, ¿no? La escucha, el alojar, el darle lugar, el abrir un segundo tiempo lógico, que es ese tiempo de comprender, esa apertura del segundo tiempo, en el cual, bueno, justamente no se trata de la comprensión jasperiana, sino se trata justamente de la apertura de un tiempo que ponga en relación, porque uno podría pensar de modo lógico, ¿no? Ya cuando el paciente viene hablando, pero de modo lógico entender cómo si hubiera algo del sujeto y el S1, ¿no? Un punto de alienación, ¿no? Y entonces el encuentro con un otro lo que permite es la apertura, ¿no? de un relato, de un sentido destinado a perderse, pero de un sentido y un relato que se abre. Bien, en esta direccionalidad al otro, lo que vamos a encontrar en el piso, lo que dice, volvemos a Miller. Miller dice, ¿cómo se inician los análisis? Bueno, dice, los análisis se inician cuando alguien entiende que esto de lo que padece, ¿no? Que vamos a llamarlo síntoma, que esto de lo que padece tiene una causa oculta, una causa en la cual el sujeto no puede arreglarse solo, no puede descubrir solo el motivo de esta causa. Entonces, para esto necesita un intérprete. Entonces va a decir, bueno, buscar un analista, primero alguien busca un analista o llega una guardia, ¿no? De que esto devenga, encontrarse con un analista muchas veces es una contingencia, que haya un buen encuentro, que también del orden de lo contingente, y uno podría encontrar entonces en este primer nivel cómo desde el lado del otro, sin tachar, vamos a encontrar acá el nivel del significado del otro. El sujeto espera que el otro dé un significado. En el nivel de las respuestas también vamos a encontrar el S1, que es el ideal del otro. ¿No? Y acá estamos hablando del grafo a nivel de los enunciados. Y aquí Lacan va a ubicar el eje imaginario, el moi y el pequeño i a minúscula, ¿no? Entonces, en este nivel de respuestas podemos encontrar también las psicoterapias, ¿no? Las psicoterapias podrían quedarse en este nivel, y es el nivel
en el cual el neurótico, al cual el neurótico tiende, ¿no? Este cuadrángulo en el cual esto es lo que soy y esto es lo que debería ser. No hay que engañarse cuando en esos primeros momentos el paciente viene y dice soy un desastre, hago todo mal, y repite como que esto tiene algún matiz de responsabilidad subjetiva. No se trataría de eso, no necesariamente se trata de esto, ¿no? Ese reconocimiento. En realidad es el yo soy, es el afirmarse en un yo soy negativo, ¿no? Alguien puede venir y decir yo soy, ¿no?, siempre la más generosa, la que me da a todos, no recibo de los otros lo que doy, ¿no? Alguien, la queja histérica típica, o puede haber otra modalidad de yo soy que no es diferente, que es yo soy un desastre, soy una mala madre, soy un mal estudiante, ¿no? Este ser deja en una encerrona a la que nos tienta, y ahí podríamos pensar, ¿no?, si pensándolo de este modo, como dos tipos de efectos. Porque el psicoanálisis, tengo unas cuantas referencias, pero bueno, me parece más dinámico plantearlo así, de este modo. Después, en todo caso, les puedo dar las referencias para que las busquen, ¿no? Cuando Lacan dice es una terapéutica, en Variantes de la Curativa, es una terapéutica que no es como las demás, pero es una terapéutica, ¿no? Y es una terapéutica porque produce efectos. El primer efecto que produce esta direccionalidad al otro es una desaceleración del goce. La palabra, por supuesto que hablar desacelera, ¿no? Poner en palabras produce un efecto de alivio. Ocurre muchas veces que después de la primera sesión el paciente viene y dice me sentí aliviado, ¿no? O ya me curé, ¿no? Y si se entusiasma mucho, puede empezar a derivar pacientes, así después así se van, ¿no? Pero hay algo de ese furor purandis que no solo puede quedar, que ya nos decía Freud, que había que tener como mucho cuidado en relación a esto, sino que también queda del lado del paciente, ¿no? Este entusiasmo porque, ¿no?, se le pasó lo que le pasó, ¿no? Como rápidamente el síntoma desapareció. Y uno sabe perfectamente que uno no, estoy recordando un paciente, no es ni sexólogo, ni tiene, ¿no?, esas habilidades como para que el síntoma desaparezca en una sesión, ¿no? Sin embargo, algo de esto, ¿no?, de qué forma toma, y ahí me parece interesante pensar lo que trabaja Miller en Donk, en los análisis se inician con la transferencia, que moviliza dos cuestiones. Moviliza, por un lado, el saber, ¿no?, y entonces busco un traductor para este síntoma cuya causa desconozco, pero a la vez moviliza la libido, ¿no? Y entonces son las dos dimensiones que van a estar en juego en ese lazo. Digo, porque cuando decimos, bueno, pero si estamos hablando de la guardia, no estamos hablando de la iniciación de un tratamiento, no necesariamente, ¿no? Nosotros apuntamos, si lo pensamos con Laurent, que nuestra intervención inolvidable se dirige al sujeto en ese particular modo de gozar, aunque nosotros no podamos en ese momento establecerlo claramente, no podemos tener algunas pinceladas como tuvo Freud cuando decía del hombre de las ratas que esa expresión de satisfacción, ¿se acuerdan cuando dice cuando hablaba del tormento de las ratas y dice, me llamó la atención, dice Freud, esa expresión de satisfacción, ¿no? Entonces, bien, cuando el hombre de las ratas muestra bien esta cuestión de lo libidinal, por un lado se dirige a Freud porque leyó el texto de la psicopatología de la vida cotidiana,
entre paréntesis les voy a dar una perla que descubrí este año en psicopatología de la vida que ustedes y las voy a regalar, qué sé yo, para mí fue una sorpresa. Yo doy ese tema, se lo doy a los alumnos de musicoterapia todos los años, así que siempre lo releo antes de... Y es la primera vez que pienso, y te lo tendría que comentar a Osvaldo Delgado a ver qué opina, que es el especialista en Freud, que la psicopatología de la vida cotidiana, que es un libro del cual uno en la facultad lee Signorelli, Goltrafio, ¿no? Pero si lo leen todo, uno habitualmente en la facultad no lo lee todo, es a mi gusto un testimonio en 1907 de Freud, porque el caso clínico es él, y además él da cuenta de su anormalidad, ¿no? Entonces, de la anormalidad, porque lo psicopatológico lo habita, porque él es el ejemplo. En alguno pone el ejemplo de, no sé, el hijo, un vecino, pero fundamentalmente es él. Él con Fliss, él con este, él con el otro, él con el hijo, él con la mujer. No digo, cómo en aquel momento, viniendo de la medicina y la neurología, ¿no? Ya el planteo de lo no normal y lo patológico está ahí planteado, ¿no? Llamar psicopatología de la vida cotidiana y ser el caso clínico me parece como un testimonio increíble, así que nada, nunca lo había pensado de ese modo. Y bueno, pero lo que decía que el hombre de las ratas lee eso que había sido publicado, y entonces se encuentra ahí una consonancia con lo que a él le pasa. Entonces dice, este hombre sabe del tema, ¿no? Es el especialista en, ¿no? Cuando la gente pide un especialista en adicciones, en sexualidad, en adopción, ¿no? Como si si hubiera alguna especialidad, uno tendría que decirle, mire, la especialidad es 1 por 1, porque no tendríamos que ser especialistas del goce de cada quien, ¿no? Que es de cada quien y tan diferente. Pero bueno, más allá de que uno esté causado por el tema de las adicciones o por el tema, no nos llamaríamos especialistas, ¿no? Por ahí aceptamos eso, ¿no? como un nombre de la cultura, pero en realidad, bueno, es nuestro deseo lo que está ahí en causa. Bien, entonces el hombre de las ratas aparece en las dos vertientes. Por un lado, la vertiente epistémica, él quiere saber de esto que le pasa, esta cosa rara que le pasa con los números, con contar y con todo lo demás, y luego rápidamente la vertiente libidinal, ¿no? Cuando lo llama mi capitán, la relación ahí entre, ¿no? Lo libidinal se pone también en la relación con Freud, entonces ni hablar con el capitán y demás, pero con Freud transferencialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo en este cuadrángulo, en el cuadrángulo de los enunciados, si nos apuntamos a la intervención, ¿no? Digamos, porque acá me parece que también lo que divide las aguas es el concepto de síntoma, ¿no? Si nosotros pensamos el síntoma desde la perspectiva descriptiva, o desde la perspectiva de lo clasificable, ¿no? de las clasificaciones que son sumamente útiles, ¿no? Tanto las de la psiquiatría, que hacen descripciones preciosas, o las del DSM, que nos pueden servir, ¿no? Digo, para ubicar una serie de fenómenos que pueden aparecer juntos. Pero la cuestión es cómo para esto, ¿no? Porque fíjense que el DSM, según explican quienes el fundamento y el origen, es tratar de buscar, además de un idioma común y demás, un modo, una farmacéutica, fundamentalmente intervención farmacológica apropiada, o en otros casos no será farmacológica, pero tratar de entender que a determinados fenómenos, a determinado conjunto de fenómenos llamados trastornos, le corresponde una terapéutica, ¿no? Algo del orden de lo general. Nadie va a dudar, ¿no es cierto?, que si alguien llega y está muy ansioso, ¿no? Llega a una guardia y está muy ansioso, o cree que tiene el infarto, el ataque de pánico y todo lo demás, lo llamado ataque de pánico,
sabemos que la intervención farmacológica es eficaz, no tenemos la menor duda, ¿no? El uso de los ansiolíticos, bueno, se venden porque son eficaces, por supuesto. La cuestión es poder entender cómo divide las aguas el concepto de síntoma y el concepto de eficacia, ¿no? Ahí les recomiendo, y supongo que habrán para este tema de la terapéutica y demás, los trabajos de Adriana Rubinstein, ¿no? Que tiene, bueno, sus libros, y ahí también los pueden buscar en internet, en la facultad, los libros ahí hay un rastreo muy interesante de la investigación, hay un rastreo muy, siempre la seguimos extrañando, Adriana. Bueno, es un rastreo muy interesante para leer esos textos. ¿Cómo? Tuvo Luján hace un par mira. de conferencias. Mira, bueno. Investigó con ella. Claro, claro. Sí. Además, Adriana fue de las pioneras en investigación de verdad, porque ella venía de la sociología. Ella era socióloga primero y psicóloga después. Entonces tenía una formación metodológica que en general a los de la Facultad de Psicología se nos escapaba. Así que también ahí aprendimos un montón. Bueno, el tema es que, entonces, cuando uno piensa las intervenciones, si uno piensa, es una terapéutica, dice Lacan, pero no es como las demás. Es una terapéutica y no es como las demás porque justamente, y ahí me parece entender, no es como las demás porque la eficacia está puesta en otro lado, ¿no? La eficacia justamente estará puesta, cuando Lacan dice el alivio de los síntomas vendrá por añadidura, que después de un tiempo dice, esto encontraba una referencia en la cual dice, les dije eso, se escandalizaron, en realidad tenemos una responsabilidad de que el sujeto pueda hacer algo con esto que le pasa, ¿no? Con lo cual no es menor que haya un alivio, no es menor que el sujeto pueda liberarse o librarse de algo, de ese goce en exceso que lo habita, ¿no? Pero, bueno, Lacan ustedes saben que gustaba de escandalizar, ¿no? Entonces, esto de es una estafa, la terapéutica, no se trata de una terapéutica, y luego dice, sí, es una terapéutica, pero no es como las demás. Porque efectivamente me parece que mientras las demás se quedan en este piso inferior del grafo, en el cual si hay un significado dado por el otro, también hay una respuesta por el lado de tú eres adicto, para dejar de serlo hay un protocolo que corresponde al ser adicto, o que corresponde al ser lo que sea, ¿no? Ansioso, bueno, el trastorno que nos ocupe. Uno puede decir, pero que lo conductual es ineficaz. No, seguramente que sobre todo para ciertos sujetos les va muy bien ese tipo de ordenamiento. No todo el mundo es analizable. Lacan, Miller, Freud ubicaban que también hay que ubicar en esos primeros momentos de los inicios la analizabilidad, es decir, si uno está dispuesto a meterse ahí con todo. Dice Miller que el psicoanálisis tiene efectos terapéuticos, pero hace falta un deseo decidido. Y además dice, y la existencia de un sufrimiento. Entonces, me parece que la cuestión del deseo decidido ya marca, lo encontramos en Freud, lo encontramos en Lacan, y me gusta ubicarlo acá en el grafo, una diferencia, ¿no? Entonces, hay quienes no están dispuestos o no están decididos a ceder algo de esto que les pasa. Quieren lo que quieren es aliviarse del exceso de malestar, pero sin soltar el goce, ¿no? Hay que ver si se puede. Pero a veces hay ciertos moldes,
ciertas estructuras, ciertos modos, ciertos protocolos que hay quienes puede servirles y aliviarles, y bueno, esto es un camino. Lo mismo el camino farmacológico, ¿no? Sobre todo para, no estoy hablando de la psicosis, ¿no? Estoy hablando de los cuadros de ansiedad, de los cuadros a veces del estado de ánimo, ¿no? Es muy impactante la velocidad, ¿no? con la que se medican, por ejemplo, los duelos, ¿no? Un sujeto pierde a su marido en una situación muy dramática, muy inesperada, y lo que rápidamente estaba triste, estaba angustiada, lloraba, además no entendía cómo él había tomado semejante decisión, una cosa horrible. Y bueno, nada, como estaba triste y lloraba, los chicos insistieron, va al psiquiatra, antidepresivos, ¿no? Y entonces, claro, esta mujer no estaba deprimida, no está deprimida, y bueno, claro, es entrar en un dispositivo, por supuesto que esa medicación tampoco le hacía efecto, porque lo que le pasaba es un trabajo que tiene que hacer, un trabajo difícil, ¿no? Que es además el enigma de la decisión del otro, ¿no? Una cosa muy, muy dura, muy difícil, pasar del enojo a la tristeza, a la añoranza, ¿no? Y el sinsentido todo el tiempo. Si la muerte siempre es sin sentido, hay casos en los que aún más, ¿no? Bien, esta respuesta de tú eres depresivo, ¿no? O estás en duelo, y entonces para pasar el duelo, una mujer que no estaba en riesgo de pasaje al acto, no, estaba triste, ¿no? Entonces, no habilitar, esto también es muy de la época, no habilitar la temporalidad del otro, ¿no? El tiempo en que va a resolver su adolescencia, su sexualidad, su definición sexual, ¿no? Hay algo de apurémonos, hay que ubicar rápidamente, ¿no? En ciertos lugares, con las consecuencias que esto tiene. Vos me tenés que decir hasta que yo... ¿Hasta qué hora decís? ¿Cuánto podemos cortar Sí. para...? Está bien, pero no para las preguntas, Sí, porque sí. no, porque yo me entusiasmo. Entonces, bueno, les decía que en este piso no es un piso de ineficacia, ¿no? Yo no soy una estudiosa del cognitivismo, pero no vamos a tener duda que son terapéuticas que tienen éxito para muchas personas y a mucha gente les funciona, con lo cual no se trata de denostar eso, y mucho menos uno no ha profundizado a investigar, pero sí entendemos que hay terapéuticas que quedan, que es la decisión, ¿no? Es esto, de esto se trata, que alguien modifique sus conductas, ¿no? Que alguien, y con esto alcanza, ¿no? Que alguien modifique cierto modo de relación con aquello que lo hace padecer, y entonces que esto tenga sus efectos, a veces por vía de la medicación, muchas veces, y otras veces por la vía de ciertos protocolos a seguir, ¿no? Ciertos modos de conducta. Yo he leído algunas cosas en relación al tratamiento de la fobia, por ejemplo. Bueno, es un modo de adiestramiento, verdaderamente de adiestramiento. Hay gente a la que le funciona, hay gente a la que no, pero lo que sí podríamos ubicar es que hay algo que queda de este orden, en este nivel. Entonces, cuando desde Freud, el deseo de Freud, desde Lacan, que introduce el deseo del analista, que introduce esto que Miller plantea allí en Donk, en cómo se inician los análisis, introduce esto de una intervención inolvidable, nos decía Laurent, es decir, que estamos escuchando esa particularidad, esa singularidad, el no hay para todos, ¿no? Vieron que los pacientes muchas veces quieren meterse en el grupo, bueno, esto le pasa a todo el mundo, bueno, vio que es como todo el mundo, supongo que todo el mundo le pasará lo mismo. Y poder, si bien por otro lado quieren ser únicos, ¿no? Pero
hay algo del conjunto, del como todos, que parecería que produce como cierto alivio, ¿no? Entonces es como el diagnóstico neurológico. ¿Vieron? Con los niños, si la cosa es neurológica, alivia, ¿no? Si es psiquiátrica, ya provoca otras cosas. Bueno, entonces, decíamos entonces que si entendemos que hay una causa, si este sujeto en su direccionalidad al otro encuentra a alguien que lo dirige hacia el piso superior, ¿no? que entiende que la lectura, ¿no? La interpretación es de otro orden, ¿qué hay en esto que le pasa algo que de lo que da cuenta este recorrido y tiene que ver con lo pulsional? Que hay algo que no va a poder despegarse de todo este circuito, que vamos a acompañar a alguien en sus diversas modalidades de respuesta. Entonces acá podemos ubicar el deseo, que ¿no? me parece posible pensarlo como el deseo del analista conduciendo hacia el piso superior del grafo y poniendo en relación al fantasma, ¿no? El sujeto dividido, los Sanya. Y aquí este grafo del deseo que dice Lacan tiene la forma de pera, dice de pera de angustia. Yo no entendía qué quería decir pera de angustia, y a partir de la tesis que me hizo averiguar un montón de cosas que no sabía, la pera de angustia es un elemento de tortura que tiene esa forma y que se le introducía. A ver, se supone que era a los enfermos mentales cuando del siglo XIX, en el gran encierro, para, por ejemplo, que comieran, supongo que los catatónicos, ¿no? Los pacientes que estaban interceptados, ¿no? Entonces, para que comieran y por ahí poder poner la medicación y demás, ¿no? Así que, bueno, Lacan hace esta, ¿no? Pera de angustia, que además es un elemento, ¿no? Como muy fuerte cuando uno busca y googlea cómo era ese elemento, y en este recorrido que justamente, ¿no? Ese circuito, y Lacan dice cómo se abre en el análisis esa apertura del primer y segundo piso del grafo, que la urgencia muchas veces achata, ¿no? Que el pasaje al acto achata, ¿no? Entonces el tiempo de comprender podría ser un tiempo en el cual hay una apertura. Para que el grito se transforme en llamado, decía Lacan, hace falta el acuse de recibo del otro. Un otro que, dirigiéndose al sujeto de manera inolvidable, dejará una marca, ¿no? Entonces, cuando uno dice los efectos terapéuticos a largo plazo, es creer, ¿no? Es creer con el psicoanálisis, es entender con el psicoanálisis que esa marca, que esa única intervención ya es una intervención analítica, aunque el paciente no vuelva, ¿no? Aunque el paciente no vuelva. Entonces, si es a largo plazo, no, a mí me parece que sí, que esa intervención única es a largo plazo, porque el sujeto ya no es el mismo, aunque no vuelva hoy, ¿no? Quienes trabajan por ahí en guardias de hospitales o lugares de admisión, o en admisiones, o aún en el consultorio, solemos escuchar que muchas veces el paciente dice, que el paciente dice, yo hace años, resulta que fui, ni se acuerda quién lo atendió, pero en aquel momento me dijo, y eso que dijo justamente despega al analista, se pierde, es el analista cualquiera por excelencia. No se acuerda ni el nombre, ni quién era, a veces ni siquiera en el hospital. Es el cualquiera, el SQ, no del significante cualquiera del que habla Lacan, por excelencia. Lo que ha quedado inolvidable es la marca. Lo que ha quedado inolvidable es eso que el paciente interpretó que el analista le quiso decir, porque ya no sabemos lo que le quiso decir ni si lo dijo. Es
eso que ha quedado inolvidable, esa marca. Bueno, yo entiendo que ahí está el efecto a largo plazo, ¿no? Y que me parece que es como la intervención en urgencia, es decir, en ese momento de quiebre, encontrarse con un analista tiene consecuencias. Entonces, dirigiéndose al piso superior del grafo, ya nos abre todo el camino que nos lleva a la pulsión, ¿no? La relación del sujeto con la demanda, y finalmente al encuentro con el significante del otro tachado. El otro tachado, la A tachada, mayúscula, solo está en el piso superior. En el piso inferior vamos a encontrar la A acá, acá y acá sin tachar. Es en el piso superior, es decir, el encuentro con la castración, que es la respuesta insoportable que el neurótico no tiene, no quiere. El neurótico se queda mucho más tranquilo con el usted, yo soy, ¿no? Usted tiene la respuesta, usted es mi amo, busca el amo para castrarlo, porque, a ver, después tampoco le hago tanto caso al amo ni a lo que me dice el analista, pero esto de buscar a un amo desde el discurso de la histeria, ¿no? El analizante, esto de buscar un amo para castrarlo, ¿no? En el discurso analítico, el sujeto dividido que se dirige al S1, al significante amo, para agarrarlo, ¿no? El obvio de la histérica cuando uno dice algo y la respuesta es obvio. Sí. Bueno, entonces me parece que la cuestión clave es justamente cómo el deseo del analista, que es lo que entiendo que es el deseo de establecer la diferencia, ¿no? Es el deseo de justamente no hacer consciente lo inconsciente, ni de curar lo incurable, porque también nosotros participamos con Lacan y con Freud de que hay algo que es el ombligo, el nudo, el hueso, lo que no se cura. Entonces, es una terapéutica, pero que no cura, porque en realidad no apuntamos a la cura, a pesar de que Lacan escribe en la dirección de la cura, ¿no? Pero, ¿de qué cura se trata? ¿De qué cura el psicoanalista? Bueno, esta es toda la cuestión que está bordeando todos estos textos, en los cuales, bueno, desde la iniciación del tratamiento, función y campo de la palabra, hay bastantes referencias en relación al analista, allí va a tomar toda la cuestión de la palabra y del analista que suspende las certidumbres del sujeto hasta que se consuman los últimos espejismos, dice Lacan, es preciosa esa referencia. Suspende las certidumbres del sujeto, esto es lo que soy, hasta que se consuman los últimos espejismos, hasta que salga de este plano imaginario en el que el sujeto pretende establecerse, ¿no? Justamente es dirigirse, aunque esto, ¿no? Dirigirse hacia el piso superior, dirigirse hacia otro horizonte. ¿De dónde es la cita? Esta es de función y campo de la palabra. Me agarré los anteojos equivocados. Va a decir Lacan, en función y campo de la palabra también va a decirles algunas referencias cortitas. Son: la enfermedad es la entrada del vivo en la existencia del sujeto, ¿no? Hay también como lo vivo, lo pulsional, el goce, ¿no? Entran, vivifican, por eso en el fantasma también aparece ahí la vivificación frente a lo muerto del sujeto dividido, ¿no? Frente a lo mortífero de la castración. Lo que aparece ahí es ese brillo, ese pequeño ar, el que luego ahí aparece como imaginario. Más adelante le va a cambiar el estatuto de imaginario a real, en el seminario 10. Y en función y campo va a decir:
el síntoma incluye al otro en el secreto de su cifra y el símbolo escrito sobre la arena de la carne, así llama al síntoma. Bueno, después otro texto que les va a venir muy bien para esto es posición del inconsciente, cómo el analista posiciona el inconsciente, ¿no? Con lo cual la cuestión de la diacronía y la sincronía, la experiencia analítica como la espera del advenimiento del ser y el deseo del analista como resorte de la transferencia, ¿no? Vamos viendo cómo ya va ubicando entonces la posición del analista y los efectos entonces con los cuales por eso yo en la investigación también una de las cosas que fui entendiendo y que la puse ahí en la tesis es que mi hipótesis es que la presencia de un analista en la urgencia, en la admisión, en la guardia, digamos, en ese momento de ruptura o en el consultorio, donde sea, lo que posibilita es precisamente que esto sea incluido en la lógica de la cura. Porque lo que ocurre habitualmente en las guardias es que la guardia se resuelve algo, no se resuelve, se deriva, se medica, ¿no? Y la presencia de un analista, aunque el paciente no siga el tratamiento ahí o en ese momento, pero si uno cree que eso va a tener efectos a largo plazo, efectos que el sujeto ya no es el mismo, después que ha sido, que se dirigió un analista y que el analista se dirigió y lo escuchó de manera inolvidable. Entonces, creo entender que ese proceso de la admisión queda incorporado en la lógica de la cura si luego hay un análisis, no está por fuera. Por eso creo que esos ya son efectos de un encuentro con un analista cualquiera que luego podrá ser otro, ¿no? Entonces a veces la admisión la hace uno, luego otro, y el analista es más cualquiera que nunca, ¿no? Pero sin embargo es el sujeto justamente para quien estos efectos, ¿no? Este deseo del analista, que además por otro lado también pone en juego el deseo del sujeto, ¿no? Y la decisión del sujeto de hacer algún movimiento con su posición, ¿no? Y su fijeza, la fijeza que esta direccionalidad hacia el piso inferior lo atrapa. Me gustaba tomar, les voy a leer de este libro algo que si bien no es de los inicios, pero como una interpretación de los inicios tiene un efecto duradero, ¿no? Y es una intervención de los inicios, pero bueno, me gusta leérselas porque me parece que... Esperen un poquito que es mejor. Esto que voy a leerles tiene que ver con porque este libro, que se llama Psicoanálisis, Orientación Lacaniana, Recorrido del Goce en la Enseñanza de Lacan, que es el que hemos sacado, tiene que ver con una materia electiva de la facultad que se llama Psicoanálisis, Orientación Lacaniana, Clínica y Escritura, que está en la facultad desde hace unos años, 7 ya. Y este año hemos escrito este libro que es como, no es una mera compilación, sino que es verdaderamente un trabajo de elaboración, y tomamos los paradigmas del goce, que es una propuesta de Miller en un curso que se llama La experiencia de lo real, en el cual él toma 6 momentos de la enseñanza de Lacan y ubica como una preponderancia en la localización del goce en lo imaginario, en los primeros años de Lacan, luego en lo simbólico, ahí es la época del grafo y los matemas, luego en la época del seminario de la ética es el paradigma 3 y es el goce en lo real, para luego en el paradigma 4 es la localización en el pequeño objeto A, ¿no? Entonces es esa vivificación del goce generalizado
un acotarse en el pequeño objeto A, que le va a permitir luego, en el quinto paradigma, que es el seminario 17, el goce discursivo, ubicar los matemas, el S1, el S2, el S tachado y el objeto A, lo agrega, y entonces es como hay una articulación entre esta época de Lacan y el seminario 17, que es el de los discursos y el goce discursivo. Y finalmente, a partir de aún, no hay, digamos, el hay goce, ¿no?, de Lacan, ya no particularizarlo de este modo, y la no relación sexual, que es la última enseñanza de Lacan. Entonces, esto que voy a leerles es en relación a la última enseñanza de Lacan, en la cual uno puede entender, allí hay goce, ¿no? El síntoma, en todo caso, no como lo que no ande, como el trastorno, sino como aquello que estructura, y aquello que es lo más propio del sujeto, aquello que anuda, y voy a tomar la cuestión de cómo piensa el cuerpo, y bueno, les leo un poquito comienzo. ¿Qué es el cuerpo hablante? Es un misterio. Los misterios, ustedes saben que son el fundamento de la teología católica, y en ellos es un modo de articular la palabra y el cuerpo. Así es como un ángel le anuncia a María que va a ser madre, dando cuenta de un gozo separado del cuerpo. Sin embargo, Dios se hace hombre, y para redimir a la humanidad de los excesos de la carne, dejará de ser solo la palabra del soy el que soy, para ser el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, que es el máximo misterio del catolicismo, ¿no? Un Dios que se hace carne, se hace hombre. Lacan dice: la palabra es un don del lenguaje, es cuerpo sutil, pero es cuerpo. Dice en Función y Campo de la Palabra, muy fuerte, ¿no? Esto es cuerpo sutil, pero la palabra como cuerpo. La palabra del analista, aún en su modo silencioso, con su puntuación, dice Lacan, tiene algo de escriba. Toca el cuerpo y el síntoma como su acontecimiento, al producir efectos de reducción por añadidura, totalmente en la línea de lo que seguramente viene trabajando. Los síntomas que comprometen el cuerpo y el pensamiento son desbaratados en su envoltura formal y dejan un saldo de saber hacer con lo incurable. La escritura es la huella donde se lee un efecto de lenguaje, dice Lacan. El cuerpo fundamenta el ser de goce, el parletre, que habla sin saber y habla con el cuerpo, al que vuelve, por eso mismo, sujeto del verbo, el ye. Es la palabra del otro la que toca al ser encarnado, resonancia con efectos, en tanto el analista no deje pasar la ocasión, en esa urgencia, para alcanzar la economía de goce a partir del discurso analítico por vías esencialmente contingentes. Y yo tomo la referencia de atrapar la ocasión por los cabellos, o a la ocasión la pintan calva. No sé si es un dicho que conocen, ¿no? A mí me llevó a escribir este trabajo esa frase que en realidad cuando encuentro en Lacan, eso de atrapar la ocasión, no dejar pasar la ocasión, porque me resonó una frase de mi abuela que nunca entendí, que es esto: la ocasión la pintan calva, ¿no? Como que no había que dejar pasar, si tenía la oportunidad. Frase para mí absolutamente enigmática, no entendía qué tenía que ver, no que te quedaras pelado con que eso tuviera alguna suerte para uno, no lo podía entender. Bueno, hasta que Lacan me llevó a averiguar, y en la mitología griega y la greco-romana también, la diosa Tiké, que no es la Tiké del seminario 11, aparece con una representación de una mujer que está con alitas atrás, también alitas en los pies, a veces la representan sobre una ruedita, y
con largo cabello adelante y pelada atrás con un solo cabello atrás. Entonces vos la ves venir, está siempre andando, no se queda quieta nunca, y hay que atraparla cuando pasa por ese cabello, si no, se escapó. Entonces Lacan dice que si el analista no desaprovecha la ocasión, así que no la desaprovechen, si pueden entrar a una guardia, entren, ¿no? Eso le tendría que haber dicho a los residentes de aquella época, no pierdan la ocasión. Bueno, se lo dije sin haber leído, sin acordarme de mi abuela. Interpretación, este es el pequeño casito fragmento. Luego de las vueltas dichas sobre la metáfora que como envoltorio formal recubría el acontecimiento de cuerpo, es decir, el síntoma por el cual llegó al analista, todo parecía haber sido dicho acerca del accidente que invalidó a su hermana mayor a los 7 años, precisamente mientras la analizante era gestada. Escena nunca vista, pero imaginarizada fantasmáticamente, fue relatada una y otra vez en busca de una respuesta acerca del culpable. Ese relato trágico, heroico, narcisista, se erigía como escabel, como pedestal de ideales del bien. Al gozar con la palabra y acaparar sobre sí la culpa, yo soy culpable, ¿no? La podríamos ubicar en ese piso inferior del grafo, yo soy culpable de todo lo que pasa, se deslizaba entre los adultos, acaparar sobre sí la culpa que se deslizaba entre los adultos presentes en la escena, ya que la única que no podía ser culpable era ella. La angustia y dolor que atravesaban a la madre conducían al analizante a dedicar su vida a salvar a otros. Consagrada fue la interpretación que, pronunciada por la analista, tocó el cuerpo y el nombre propio. Desbaratados los sentidos gozados, su nombre, María del Carmen, ¿no?, dedicado a la Virgen, deja de ser sostén que, aunque molesto y vergonzante, funciona en la economía de goce. La analizante puede perderlo y entonces ironizar, bromear con él, al caer misteriosamente el soporte de sentido y protección que acompañaba su vida. Dejado él de la Virgen, se abre en el análisis el camino de lo femenino. La matematización alcanza un real por la vía del discurso analítico. Analista oportunista que con su medio decir de la interpretación inesperada, sorprendente, aprovecha la ocasión y toma, por ese cabello único, al sujeto que huye con las alas de la culpa, el relato de las obligaciones y castigos posibles. El lenguaje agujerea lo real, lo captura. Real que es misterio del cuerpo que habla, misterio del inconsciente, misterio del parletre. Cuando se dirige al sujeto del inconsciente, la interpretación opera sobre el síntoma como metáfora. En la última enseñanza de Lacan, la interpretación es la práctica singular que interpreta al parletre. Allí la palabra, el silencio, el gesto resuenan y tocan el síntoma como acontecimiento del cuerpo. Bueno, con esto quería terminar. Bueno, vamos a abrir a las preguntas. Igual yo quiero adelantar una pregunta. Dale. En realidad una pregunta y algo que por eso me demoré unos minutos con el celular, porque me fui a mirar el título de la conferencia que me había olvidado, porque es efecto a largo plazo de la urgencia. Bueno, ¿por qué me olvidé el título? Pensaba y me vino un poco la respuesta a partir de lo que te escuchaba hablar. La pregunta tiene que ver, en principio, con el libro al que vos haces referencia a datos. Yo lo leí oportunamente y me parece interesante. Acá en la biblioteca se los trae. Es muy interesante, la verdad que sí, vale la pena. Pero Sí, a partir de la lectura del libro, en algún otro momento,
la pregunta que me surgía, y que de algo de esto vos desde ya hablaste, es en la época cómo pensar el psicoanálisis y la urgencia, ¿no? Porque efectivamente, con lo que explicabas en relación al piso inferior del grafo, lo que los pacientes piden con urgencia es soluciones, una intervención que los deje de alguna manera identificados en ese punto, ¿no? La respuesta del otro que confirme esa identificación. Y en una época de urgencias, de prisa, de imposibilidad de demorarse a pensar y a tomar la palabra y a escuchar al otro, es esta época que empuja todo el tiempo, ¿no? a la actuación, y lo vemos en la clínica, porque más allá de las urgencias en guardias, como vos decías, llegan al consultorio, y en la institución misma las consultas tienen mucho que decir, la nueva presentación. Entonces decía, bueno, qué difícil proponer o vender el psicoanálisis a estos pacientes en este momento, en esta coyuntura actual. Me gustó mucho esto que vos decías de la marca, de una interpretación que por ahí el paciente se olvida de quién la dijo, dónde la dijo, pero sí eso dicho, que tocó el cuerpo de algún modo, evidentemente, si no hubiese sido inolvidable. Entonces es un poco la pregunta o la reflexión que yo me hacía leyendo el libro y recorriendo los casos, incluso, que son muy interesantes, y esto que vos traes hoy, me parece, nada, invitarte a ampliar un poco esto, porque me parece que nos convoca. Bueno, parece alguna otra pregunta. Sí. Una nota a pie de página en relación a su abuelita, ¿no? Porque, no, te lo digo porque hay un poema de Maquiavelo, ¿no? Donde dice Maquiavelo, siguiendo un poco al micrófono. Sí, que hay un poema de Maquiavelo, siguiendo un poco lo de la diosa griega, que dice que uno de los rostros de la fortuna, ¿no? Que siempre es contingente, es la ocasión. Y que aquel que no sabe ver la ocasión queda pelado, porque pelado eran los monjes, y lo que tenían que hacer era justamente penitencia. Entonces dice que solo la virtud, pero no en sentido moral, sino en sentido maquiaveliano, puede ver la ocasión porque es el cálculo sobre la contingencia, que es un arte, que es un saber hacer, porque es un contexto justamente el del Renacimiento, donde el ser se pierde, en todo caso el ser sigue al obrar, pero hay una idea de ser caído, ¿no? Entonces, bueno, es una nota a pie de página. No, me encantó, y sí, podés pasarnos bien las referencias. La referencia me interesa, si me la pasás me interesa mucho, porque sí, es un saber hacer. Además, claro, también porque creo que además la ocasión a veces aparece como diosa y a veces no es una diosa, sino que la diosa es la fortuna. Y ella está como acompañando, exacto. Así que como... Hay un diálogo ahí. Sí, porque hay distintas referencias de esta diosa, cómo es la versión grecorromana y cómo va variando la cómo va variando, claro. Pero eso sí había leído que no era exactamente una diosa, que la diosa era Fortuna, entonces bueno, pero a veces que van era, juntas, sí. Claro. Pero sí, ese punto en el cual, bueno, por ahí se trata de esto, cuál es la estrategia, ¿no? Claro, Táctica, es el cálculo estrategia. sobre la contingencia, porque es un arte, no es una ciencia. Ahí me parece que es Claro, interesante y cómo arreglárselas con eso contingente, y además que nosotros se nos queman los papeles con cada paciente, ¿no? Esto que vos me decías, y bueno, cada uno con su casuística. Efectivamente, uno hace una apuesta a que más allá de la época, más allá de la prisa, más allá del otro que no existe, va a haber que arreglárselas con esa contingencia, ¿no? Va a haber que arreglárselas con esa contingencia, justamente porque los pacientes siguen llegando, aún en estos tiempos en lo que todo parece ser la prisa, ¿no? Sin embargo, les cuento chiquito una de las investigaciones que les puedo mandar los artículos que se desprendieron de esa investigación, que fue la eficacia del tratamiento de 16 sesiones en el hospital público. Y entonces hicimos una investigación en San Isidro con Belaga, y consistía en esto: eran pacientes neuróticos que no recibieran medicación y que aceptaran, con consentimiento informado, participar en la investigación. Iba a ser un tratamiento de máximo 16 sesiones.
que acudían por primera vez a ese hospital. El tratamiento constaba, bueno, el encuentro con el analista y después, a mitad del tratamiento y a finalización del tratamiento, tanto el analista como el paciente tenían una entrevista con un éxtimo, ¿no? Con alguien de afuera de la institución, que los entrevistaba para ubicar los efectos terapéuticos. Les digo sencillamente que lo más curioso de la investigación fue que aquello que para el sujeto había sido un buen tratamiento, que le había producido efectos, y que algunos habían dejado en la quinta, sexta, y cuando se lo llamaba o decían, bueno, acá termino, porque a veces dejaban, que había sido suficiente. Y en la entrevista, pero accedían a la entrevista porque se habían comprometido, decían que no, que el tratamiento les había permitido cambiar algunas cosas, aliviarlos en esto, recuperar el sueño, poder encarar de tal o cual forma otra cosa, mientras que él, por otro lado, se entrevistaba al analista que decía, no pasó nada. No pasó nada, la verdad que yo no puedo localizar ni aquellas interpretaciones inolvidables que el paciente señalaba no tenían nada que ver con lo que decía el analista. Era como dos casos. Entonces, esto también, ¿no? Bueno, yo creo que es la presencia, me parece que la época, por supuesto, lo lleva a ustedes, de joven, a tomar la posta y a investigar sobre lo que viene, ¿no? Las nuevas sexualidades, ¿no? Esto es un tema, esto que viene ahora, verdaderamente me parece que va a provocar, porque hay también una modalidad de respuesta de prisa, ¿no? Esto bueno, justamente ahora Silvia Bermúdez está trabajando sobre el tema que hizo mención Eric Laurent cuando estuvo en la facultad, que este es uno de los pocos países en los cuales se permite el cambio de nombre a los niños, ¿no? Entonces, por definición sexual, que en otros países no, el cambio de nombre no, es uno de los pocos países que la ley lo permite, y esto, decía Laurent, es asombroso, no tienen ley del aborto y tienen, ¿no? Esto que es, si se quiere, como, ¿no? La decisión de un niño por ahí de 5 años, lo cual, bueno, el lenguaje inclusivo, son cuestiones que uno siempre va detrás de esto. O sea, el analista va detrás. Esto nos va a llegar y uno tiene que ser muy prudente sobre todo cuando habla públicamente sobre cosas que no se ha detenido a reflexionar qué consecuencias va a tener, ¿no? Porque uno puede decir algunas cosas. Yo recuerdo perfectamente en la misma época de la presidencia, cuando con Maleval ¿no? Uno entendía que todo, con Lacan, que todo transexual era psicótico, ¿no? Y hoy habría que ver caso por caso si se puede afirmar esto de este modo, ¿no? Entonces, me parece que también la época las presentaciones clínicas no son las mismas en aquella época que ahora. Las consecuencias de la época victoriana fueron unas, las consecuencias de toda la revolución del siglo XX y ahora el siglo XXI con las nuevas transformaciones. Bueno, nosotros iremos detrás viendo, ¿no? Cómo alojar las subjetividades, que de todas maneras habrá que pensar nuevas estrategias. Maquiavelo habrá que pensar nuevas, ¿no? Habrá que pensar esas nuevas, ¿qué estrategias? Por eso Lacan dice, la estrategia para Lacan es la de la transferencia, ¿qué tácticas? ¿No? Entonces, bueno, las tácticas y la transferencia tal vez tomará nuevas formas, ¿no? Cómo entran las redes, cómo se meten las redes, no el WhatsApp. Al principio con el WhatsApp los analistas decían, yo no contesto WhatsApp. Hoy si no contestás WhatsApp, no tenés paciente. O sea que, es así, porque las primeras veces con el WhatsApp, yo WhatsApp no contesto. No contesto hoy, estás a las 10 de la noche un sábado, el paciente que te dice el lunes no puedo ir. ¿No tenés otro momento para avisarte? Bueno, esto entró, no es así, usted no se pasa
analista, la gente que escribe a la hora que se le ocurrió. Bueno, esto entró en los consultorios, y digo, como entra, ahí sí entra la época, y así el analista va detrás, y en todo caso tendrá que ser alguien dispuesto a pensar la táctica, la estrategia y la política, ¿no? Y la responsabilidad para que el psicoanálisis exista. Si no tengo WhatsApp, creo que se acaba el psicoanálisis, ¿no? Con lo cual es de este modo, ¿no? Entonces, así como en un momento el psicoanálisis en la universidad no, en el hospital público no, así APA, Mauricio Goldenberg allá en el Evita de Lanús, que también en dato cuando ponen la historia, te voy a tener los libros, así lo pueden leer, en el Evita de Lanús también, él no entra en APA porque además, no, porque el hospital público no, entonces él se fue con Pichón Riviera al Borda y ahí entrar a pensar y tipo hace algo, lo que hay en el hospital público de psicoanálisis se lo debemos a Mauricio Goldenberg y a Barenblick y a la gente que hizo, ¿no?, punta de lanza en épocas que era difícil, porque además en la APA no reconocía para nada, ni el hospital, era el psicoanálisis puro. Entonces, bueno, creo que si no hubiera habido analistas decididos que entendían que la contingencia había que ir a agarrarla por los cabellos donde apareciera, y que, bueno, no sé, hay que ver cuál hubiera sido el destino del psicoanálisis acá. No, me parece que acá, como dice Adriana, realmente es como una militancia en el sentido, ¿no?, de una presencia y, qué sé yo, años y años de concurrencias gratis, estar gratis en el hospital, ¿no? 10 años, es así, ¿no? Digo, el punto de gente decidida, bueno, hoy estamos acá a esta hora pensando el psicoanálisis. Esto es justamente es el modo de esta es la ocasión, digo, de aprovechar esta ocasión, ¿no?, de encontrarnos, de discutir, de seguir pensando, ¿no? El Senado está por decidir una serie de cosas que van a tener consecuencias. Decida lo que decida el Senado, va a tener consecuencias y consecuencias serias, ¿no? Con lo cual, nosotros, bueno, podemos opinar, digo, más allá y más allá de la moral, y más allá de lo que uno haría, ¿no? Como la responsabilidad de tomar la palabra, de pensar algunas cosas, bueno, frente al autismo, frente a, bueno, a un montón de... Pero a mí me parece que el tema de las nuevas constelaciones familiares, bueno, es un poco lo que propuso Eric Lorán en la universidad, diciendo, a mí me emocionó mucho cuando estuvo, porque él me dio la impresión que venía como a darles un legado a los estudiantes, a la gente joven, ¿no? Entonces decía, bueno, les vengo a... porque yo lo veía, leía, qué sé yo, en un momento digo, bueno, salteó todo esto, cuando se le acaba el tiempo, vengo a proponer un programa de investigación, ¿no? Y es un programa de investigación en relación al padre en la época, ¿no? Entonces digo, y él propone este trabajo de investigación. Bueno, me parece que es una... si no la vieron, bájenla de internet, la entrevista está en la página de la facultad, creo, y si no, me dicen y se las mando. Es muy linda, no es una entrevista, es una conferencia, y está muy bien. Bueno, él viene a decir esto, tomen la posta porque esto es lo que hay que, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las nuevas sexualidades? Con la época del otro que no existe, el padre, la violencia, el tema de la violencia que está absolutamente instalado, ¿no? Entonces, bueno, la violencia y las soluciones sociales a la violencia, que son más violentas, más control, todo. ¿no? Y claro, ¿no? Entonces, bueno, hay que matarlos, ¿no? Bueno, me parece que son temas fuertes, pero bueno, que son los que vienen, y para lo cual no hay una respuesta. Entonces, cuando vos te apuran, ¿qué tiene el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis tiene que empezar a pensar cuáles van a ser las consecuencias de ciertos cambios de paradigma, ¿no? Sí, pero en definitiva es interesante lo que vos decías antes, de los analistas llamados ahí donde el paciente elige lo que no coincide con su propio bien.
porque ahí donde no hay una respuesta desde el AMO para ver de qué se trata eso, frente a la pulsión de muerte, la convocatoria es al analista, ¿no? Porque paradójicamente yo decía, bueno, en la época lo difícil de vender el psicoanálisis a este tipo de pacientes, pero por otro lado son los que vienen o son derivados, digo, hay algo también, un convocarnos a los analistas a pronunciarnos, creo que eso es una responsabilidad nuestra. Sí, sí, sí. Sí, Miller dice el analista oportunista, bueno, que no deja pasar la ocasión, ¿no? En todo caso que está ahí para la contingencia. Bueno, muy bien, muchas gracias.